Entonces, verdad que tengo que grabar. Ahí está grabando. Ya. Entonces, sí, po, la planta técnica implica una comprensión de parte de ustedes del código y de la correcta valorización de líneas, ¿cierto? No es llegar y dibujar las cosas aleatoriamente. La última clase que hice comentaba precisamente, el lunes, ¿no? Comentaba esos detalles de cómo posicionamos, por ejemplo, las cotas o cuáles son los tamaños de los números. Les sugiero encarecidamente que sigan esas recomendaciones para que los trabajos les queden de mejor manera. La elevación y el corte, que son otras dos cuestiones que se piden, tienen una, podría decirse, cantidad menor de cotas, por ejemplo. Los ejes que se ven representados son los ejes que son los que se ven cortados, digamos, en esa sección vertical, ¿no? Antes de dibujar esos ejes, también les recomendaría que me preguntaran si está bien o no, si reconocen bien cuáles son esos ejes. Porque, bueno, el año pasado pasó de que hubieron varios que se equivocaron ahí. Entonces, observen bien los casos que puse en clase, chiquillos. Esa es mi recomendación. La elevación es la fachada, ¿no? Hay que dibujar la fachada, tal cual como lo vemos como la cara exterior de nuestra construcción. Y la diferencia entre el corte, la planta técnica y la planta ilustrativa es que la planta ilustrativa nos permite ver de mejor manera cómo es ese habitar en la casa, ¿no? Y en eso yo haría una relación bien directa con algunos de los trabajos que se observaron en el taller. Hay gente que dibujó su sala, su habitación desde arriba, ¿cierto? Y ubicaba personas, ¿no? Y dibujaba el mobiliario como con vida, ¿no? Como con movimiento, como es por arriba, ¿no? Eso es lo que se persigue en esa planta. Los ejemplos también ya se los mostré. Entonces, es un trabajo que demanda de ustedes que lo vayan haciendo de a poco. No lo van a poder resolver todo en la última semana, se los advierto. Así que eso, eso. Necesito saber de parte de usted ahora, si es que existe alguna duda. Si no, esta clase se cierra y ustedes siguen trabajando en sus planos. Soy todo ellos. Profe, Felipe, el tema cuando uno tiene que hacer el corte y ver la casa como desde el lado, ¿cierto? ¿sí? Porque usted mostró un ejemplo que se hacía el techo también, ¿El corte? ¿A dónde? ¿En cuál ejemplo, perdón? que ¿La usted semana ponía, pasada? sí, ponía la casa de lado, se veía como dos pisos, el techo, toda la casa así como a la mitad. Ah, sí, po. Un corte en rigor llega hasta cortar incluso la cubierta. Ya, mi duda es cómo hago el techo, Ah, porque, hay un entretecho, ¿o no? ¿cómo? Es porque hay un entretecho, ¿no? O sea, tengo entretecho, tengo de todo ahí arriba. Sí, pues demás. Demás, mira, esa es una muy buena pregunta. Déjame responderla dibujando en el Illustrator. Lo que yo haría en ese caso. Ya. Eh, Mi respuesta es la siguiente. No nos interesan los entretechos. Ahora, ¿cómo nos hacemos cargo de dibujar ese entretecho? Sería más o menos así. Espérame que está cargando esta cuestión. Dibujaría la cercha, ¿no? Pues, ¿no? Y Depende es si tiene cercha. más, es que si tiene o no cercha, o sea, si hay alguien que tiene las cerchas y las tiene medidas, bien, pero yo honestamente No sé, no me metería no con eso. importa. Dibujaría solamente el espacio. Miren, ahora lo voy a dibujar. Espérenme. Lo que pasa es que cuando nosotros, ahí se ve la pantalla, ¿cierto? Sí. Cuando nosotros dibujamos cuestiones para poder, por ejemplo, aprobar en una municipalidad, ¿no? Y en la escala 1 a 50, que es la que estamos trabajando, normalmente en esa municipalidad, si la cercha o la estructura está pasando por un lado que no es como observado o habitable, normalmente no se ponen, normalmente. Ahora, por supuesto que existen planos donde sí aparece esa cuestión, sí aparece, digamos, el detalle de la estructura de la cercha y esa cuestión. Entonces, lo que yo dibujaría, estoy dibujando el perímetro, ¿no?, de una casa, por ejemplo, cuya cubierta la estoy viendo de lado. Voy a hacer aquí como que aquí está el muro, ¿cierto? Digamos que va como hasta por acá, ¿no? Una cosa así, podría ser. Tararara. Yo descansaría en dibujar en esa parte de la cercha, ¿no? Que es esta. Aquí tengo la persona, ¿no? A ver, voy a dibujarla aquí. Aquí está la persona, ¿ya? Y tenemos el techo.
que si lo viésemos en un corte de lado, sería dibujado más o menos así. A ver, pongámoslo aquí, aquí va el alero, el muro cortado, aquí va el radier, ¿cierto? Viene para acá, acá tendrá, digamos, una ventana, o sea, perdón, el muro, no nos interesa que tenga ventana. Sí, miren, no, es cierto, alguien podría subirse, medir la cercha y dibujarla. Al año pasado yo no le pedí que dibujaran estas cuestiones y a ustedes tampoco se lo voy a pedir. Lo que me interesa es que ustedes comprendan el espacio que queda para el techo, eso sí. ¿Cuál es la altura real? Eso sí, a esta medida de lo que ocurre acá. Ahí como que va como la mitad, ¿no? Me falta... Oye, profe, Escucho. ¿cómo sabemos cuánto mide el techo? O sea, de alto. Por ejemplo, desde el cielo de mi segundo piso hasta donde termina la punta del techo. Así pensando en la elevación, tú dices. Sí, porque sería como al ojo. Mira qué buena Aunque pregunta. nada, Hay que subirse a un árbol. ¿Cachan el teorema de Pitágoras? no. Ya, Yo no. Googleé el teorema de Pitágoras y luego dése cuenta No. de que existen las sombras. Y Pero con ¿cómo la usamos sombra Pitágoras y acá, altura, profe? ¿ah? ¿Cómo usamos Voy a ver, Pitágoras acá? creo que ya, como que ya lo caché, pero voy a ver. Pero, Porque profe, necesitaríamos 2 medidas para sacar la tercera. ¿Y usted no es una medida? ¿Qué? ¿Ustedes mismos son una medida? ¿Qué pasa si, mira, No, mira, claro, bueno, claro. esta cuestión es como literal busquilla, así, esto es como Rambo. ¿Cómo mido una cuestión alta siendo arquitecto? Y estoy como caminando por la ciudad y necesito saber cuánto mide un edificio. Pitágoras, weón. Ustedes tienen una sombra, ¿cierto? Y Sí. luego está el edificio. No sé, ¿qué me dirá Ya. eso? Y tiene una sombra. ¿No hay una proporción o no? Si ustedes saben cuánto mide y saben esto, por Pitágoras, porque Podría ser un elevador. O sea, no. Se tendría que como jugar con la escala, ¿o no? tipo, yo digo que ahí hay una proporción. Chiquillo, esa cuestión Sí, no, sí, loco, les pero recomiendo, sí se puede. investiguenla. ¿Ah? Sí, caché, pero como que igual me dejó loco. Pero sí se puede. Sí, como que quedé como loco, así, no. Sí, como, profe, No, pero no es más fácil ir al Oiga, edificio a pedir la altura mejor. También, por supuesto, Oiga, por supuesto. O sea, profe, si ustedes tienen la posibilidad de medir con una wincha o algo y saben la altura, re bien, re bien. Ustedes a lo mejor pueden medir por dentro estos recintos, ¿no? Ustedes prefiero pueden saber simplemente lo de que mide techo y subir de medir y ahí desde el... podrían, podrían. Yo les digo, cuando ustedes quieren medir algo desde afuera, hay una buena manera que es el tema de las sombras, po. Ustedes tienen una oiga, casa, profe, una sombra a determinada hora del día y esa misma sombra, o sea, a esa misma determinada hora del día hay una sombra que proyectan ustedes. Se puede hacer una proporción entre esas dos cuestiones. Y ustedes pueden conocer si ustedes saben y ustedes saben y ustedes pongámosle este Z, y ustedes saben este X2, no sé. Pueden averiguar ese dato con esa proporción, porque tienen una proporción de 4 cifras. Y sí, oiga, pueden profe, subirse al entretecho y medirlo. Escucho. ¿usted cómo sabe cuánto realmente mide el techo de nuestra casa? Porque se podría hasta, no sé, hacerlo hacia el ojo. Sí, podrían hacerlo al ojo también. Ahí viene la razón de ustedes, po. Como es una carrera, ustedes pueden hacer trampa en absolutamente todo lo que quieran, pero ¿les va a servir hacer esa trampa o no? Esa es la pregunta. Es una cuestión más para ustedes. Por ejemplo, en urbanismo, en segundo año, estábamos viendo, digamos, unas clases que eran de distintos temas y cada uno de los chiquillos hizo un video. Y el video, digamos, va contando el tema que les tocó. Entonces, yo les decía, yo a ellos, a ninguno les voy a hacer una prueba.
del tema, ¿no? No les voy a preguntar, oye, ¿tú qué dijo este otro loco en el video? Podrían haberse ido, ¿no? Podrían haberse, ya presenté mi video, hasta luego, no quiero escuchar más esta estupidez, ¿no? Pero se quedaron, porque en realidad les sirve a ellos saber realmente qué es el plan Cerdá o qué le ocurrió a Haussmann en París, o cuál es la diferencia entre Jane Jacobs y Rem Koolhaas y cuestiones así. Entonces, sí, en rigor se aplica un poco lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que realmente les pesa a ustedes? Mi recomendación es que hagan este ejercicio que les muestro en la pantalla. Dense cuenta de que midiendo alturas desde afuera mediante proporciones, ¿no? Gracias al señor Pitágoras, nosotros podemos comprender alturas sin ni siquiera tener una regla, ¿no? Sin ni siquiera tener que encaramarnos. Hagan la prueba, les va a servir, se van a dar cuenta de un montón de cosas y les va a ayudar cuando ustedes después anden recorriendo y sacando referentes para sus propuestas, ¿no? Mira, a mí esta altura, este edificio me parece clave para poder dibujar algo en mi casa. ¿Cuánto mide esta tontera? No tengo idea. Pum. Entonces ahí tú aplicáis esa cuestión, ¿no? ¿Han cachado de que un paso de ustedes mide 1 metro, por ejemplo, más o menos? ¿Ustedes pueden medir metros con paso? Eso no lo he cachado. Pero como nunca me detuve a cachar cuánto midía realmente. Mira, ustedes pueden reconocer a los arquitectos que son medio locos en las calles cuando los tipos andan caminando así como mirando para el lado y haciendo como así como 1, 2, 3. Hay hartos de esos locos, me incluyo, yo de repente también lo he hecho, porque tú veís cuestiones que decís, ¿cuánto mide esta lesera? Entonces, por eso. No, se me saca de poner los pies y tocar, ya tengo que llegar a ese cuadradito, ahí, Claro. Sí, pues, sí. Bien, eso, más dudas, más dudas. Me parece una excelente duda el cómo dibujar el entretecho. No les pido que lo dibujen, como lo tengo ahí en la pantalla. Déjenlo como en un espacio vacío, ¿cierto? Déjenlo como un espacio vacío. El vano, quizás aquí ustedes van a dibujar como, con más detalle esta cuestión. Y la valorización de líneas, etcétera, etcétera. Todo lo que quieran, sí. Pero el entretecho, dejémoslo así, no perdamos el tiempo en dibujar cercha y cosas así. Yo creo que con el trabajo que tienen de dibujar elevación, corte, planta y planta ilustrativa, tienen demasiado trabajo que hacer. Así que eso. digamos Escucho. entonces como una línea, solo una línea nomás, pues. No Sí, como... sí. Como el perímetro de esta cuestión nomás. Y dejar el aire entre medio. Vale. La Abigail dice, profe, ¿cómo sería el caso en el que no pueda utilizar la sombra? En el caso que no pueda utilizar la sombra, yo creo que está sonada. No. Lo mediría por dentro. A lo mejor ahí sí me subiría el entretecho. Sacaría la medida de mi recinto interior, comprendería de que existe un ancho, ¿no? Entre el cielo, ¿no? Y el entretecho, mediría el entretecho y daría un estimado de cuál es lo que me queda, que es una cuestión chica, ¿no? Que es básicamente la viga superior, la que, digamos, afirma la cubierta. Entonces, a esa cuestión le daría como unos 30 o 20 centímetros más y con eso ya tendría el total. Sí, quien no quiere usar la sombra, quien no quiere usar Pitágoras y no tenga una wincha larga, ni tampoco de estas winchas láser que uno puede como apuntar y te dice cuánto mide de aquí hasta allá. Son bacanas esas cuestiones. Sí, pues, pueden medirlo por dentro. Sí, también se puede. Oiga, profe, Francisco. ¿es solamente cimiento, no sobre cimiento también en el corte? Yo en el corte pondría el sobrecimiento. Yo lo pondría. Si ustedes tienen la posibilidad de saberlo, pónganlo. Si no, no pueden. Los ejemplos que yo puse en las clases ahí aparecen, revísenlos, porque si se dan cuenta y miran las láminas como más como detenidamente, los sobrecimientos son más o menos el mismo tamaño. Entonces uno podría suponer el sobrecimiento de la casa. Aquí hay que ser bien Sherlock, chiquillos, bien Sherlock Holmes. Hay que estar bien mirando las cosas. Yo en las láminas que puse, la información ahí está. Y lo de Pitágoras también, esa cuestión es más Rambo que Sherlock. Pero sí. Yo te recomendaría que sí. ¿Más preguntas, chiquillos? Yo tengo una duda, profesor. Constanza, dime. En caso de que la casa sea variada y Ujú. se va por fuera, así como lo dibujo las dos casas o... No. Dibuja solo la tuya. Y en el momento que como que llega al límite donde empieza la otra, yo pondría una línea punteada.
diciendo, ya, hasta acá nomás dibujo. Profe, ¿dónde dice usted que están las plantillas que había mandado? Voy a verlo, pero no las pido. ¿Las qué? O sea, los ejemplos que usted mandó. A ver, déjame ver dónde están. Aquí tengo las clases. Los mostró en la clase pasada, creo. Sí, en la clase pasada, parece que fue. Ahí mostré harto. No, la otra. A ver. Parece que en esta era. Aquí puse varios cortes, ¿no? Abajo. ¿Y dónde los puse? Espérame. Aquí hay hartos dibujos. Aquí están las plantas, aquí están las elevaciones, ¿cierto? Aquí están los cortes. Entonces son cortes como más ilustrativos, pues no aparece, digamos, la fundación. Aquí sí aparece un poco, ¿no? Aparece dibujado cómo ese subterráneo es. Aquí hay una cuestión dentro del escantillón. Aquí Profe, no se aparece ve. esa... que soy Gil, estoy en la otra pantalla. Ahí sí. Gracias. Ahí, miren. Ahí de abajo se alcanza a apreciar. Y había otras diapos más que había puesto. Espérenme, voy a revisar aquí. Va. ¿Dónde está cuando mostré el proyecto que hice yo? Esa es la que estoy buscando. Ahí había puesto harto ejemplo. Qué raro. Espérame. Aquí está. Esta clase era la de la del jueves pasado, fue en la semana 5. Aquí les mostré un corte. Y aquí están los sobrecimientos y todas esas cuestiones. Y aquí les puse las medidas para que cachen más o menos cuánta es la altura. Esta es una casa que está un poco, comillas, digámoslo así, sobredimensionada, ¿no? Porque el ingeniero era súper cauteloso, entonces como que aumentó un poco las cosas. Pero podrían ustedes jugar a suponer cuáles son los sobrecimientos tal cual aparece en este ejemplo, por ejemplo, y completarla con la altura de lo que aparece acá, yo creo. Sí, los sobrecimientos siempre son de un tamaño similar. Eso es algo que me parece bueno que lo hayan preguntado, porque ahí podemos ir completando la cuestión. Si la casa de usted está, digamos, en un terreno súper plano, lo común es que el sobrecimiento sea igual en toda la casa, Entonces ustedes dibujarían básicamente esos como cubitos que aparecen debajo de los muros, ¿no? Que son levemente más anchos, ¿no? Pero son profundos. Y esa profundidad oscila entre 50 y 80 centímetros. La que está acá medía 67, claro. Claro, acá el calculista le sumó un poco más. Entonces eso. En realidad, si pueden, dibújenlo así, ¿no? Y también, como les decía, en las láminas está la respuesta. Acá hay otros cortes, ¿no? Están los otros cortes en los cuales aparece de esta manera. El NPT, ¿no? Y luego se levanta y dibujan el radier únicamente. También esa es una manera válida de dibujarlo. Tienen esas dos. Pueden aventurarse a poner, digamos, lo que ustedes comprenderían como el sobrecimiento, ¿no? Como decir cuál es la estructura que afirma el muro. Ya en clase de estructuras van a tener que calcular todas esas cuestiones, y ahí lo lamento, chiquillos. Pero por ahora, con la comprensión de que esa cuestión funciona así, o de que el radier está en una altura distinta del terreno, ¿no? Ya podríamos hablar de algo como bien ejecutado. Como les digo, esta es la clase donde hay hartos cortes, obsérvenlo bien, obsérvenla, insisto en la valorización de línea. Acá existe esta cuestión de que dibujó la cercha aquí. Y ahí, como les decía al inicio, ante la pregunta al inicio, si dibujan la cuestión vacía no me complica para nada, pero si se aventuran con la cercha, está bien, no me voy a negar. Cuando el cielo está como pegado a la viga, ¿no? de la cubierta, ¿no? Y se dibuja de este tipo, ¿no? No se dibuja un entretecho ni nada. Si hay un alero o una parte de la casa, ¿no? Que se ve por afuera, por atrás, ¿no? El corte muestra con la línea gruesa la parte que está, digamos, cortando, y atrás de ello se alcanza a apreciar lo del alero que no aparece, ¿no? En
como no aparece cortado, pero sí aparece, digamos, en el fondo de nuestro corte. Eso, más preguntas, chiquillos. Yo no entendía o no entiendo muy bien cómo poner la medida de las cotas, o sea, las cotas. Las medidas de las cotas. Veamos eso. ¿Dónde está? Aquí está. Yo creo que esta es clave. Esta, la lámina, la diapo 6 de la semana, o sea, del lunes pasado. Esa es clave. Aquí sigan esa regla. La que está más afuera, refiéranse a los rostros exteriores, que es básicamente la medida de lo que mide la casa por afuera. La segunda, remítanse en acotar lo que empieza el eje 1 y el eje final, digamos, cuál es ese ancho. Si se dan cuenta y miran esto desde más cerca, ¿no? La diferencia puede ser milimétrica, ¿no? Pero es precisamente eso lo que se busca informar. Ahí está, miren, fíjense. En el eje A, la última cota, que es la primera, ¿no? Cota a rostros exteriores, el corte, ¿no? De la medida, ¿no? Esa línea diagonal está fuera del eje y la segunda está sobre el eje, precisamente porque busca informar de eso. ¿Y por qué es importante esta medida? La medida 2, ¿no? La de total a ejes. Porque esa es la medida que permite al constructor, ¿cierto? Al momento de empezar a excavar para hacer las fundaciones, de primero trazar, ¿no? De primero poner los lienzos, ¿no? Para precisamente decir, aquí está el eje E y acá está el eje A, y dentro de esto tengo que hacer la casa. Y dentro de eso, esa línea, ¿no? Ese hilo que se pone ahí, ¿no? Esa cuerdita, lo que permite es decir de que la fundación que voy a acabar abajo está al medio de esta cuestión. Entonces, por eso es que son dos cotas distintas. Una informa más como a uno como arquitecto, ¿no? O a uno como al cliente, como para decir cuánto mide tu casa por afuera, ¿no? Y la otra funciona más para el constructor, para el maestro, ¿no? Para saber dónde dónde se traza, cuál es el ancho que se traza para ponerse a hacer los agujeros, para poder hacer las fundaciones y los sobrecimientos. Entonces, por eso, cota total a eje. Después de ello tenemos unas cotas que son las que van complementando, ¿no? La tercera que vemos es la distancia entre cada uno de los ejes. De nuevo, estamos como hablándole al maestro, al constructor aquí. Estamos diciéndole ya, ok, tú tienes la totalidad, ahora te voy a dar las medidas de cada uno de los ejes para que vaya trazando, ¿cierto? Vaya poniendo las lienzas en cada uno de los lados donde va a tener que hacer hoyos, ¿no? Y después, en la cuarta, estamos hablando de las cotas a rostros interiores. Y ahí estamos como de nuevo hablándole al arquitecto o al cliente, ¿no? ¿Cuánto mide tu recinto? ¿Cuánto mide esa habitación que dejaste? ¿Cuánto mide ese muro? ¿Cuánto mide, etcétera? Y la quinta, que a veces está dentro y a veces está afuera, habla de las cotas de los elementos, ¿no? Las denominadas cotas parciales. Ahí aparece cuánto el vano de la ventana, cuánto es el ancho de esa escalera, cuánto es el ancho de ese muro que no está en ningún eje, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso más o menos. En esta lámina yo creo que están las pistas adecuadas. Y también insisto, para que les quede ordenado, ahí está también, en la lámina 3. Vean esa cuestión. ¿Cuánto mide el dato, no? El número. ¿Cuánto mide el símbolo? También uno puede sacar eso como referencia, ¿no? ¿Cuál es la distancia que tengo que poner cada cota? Sean bien agujas en eso, chiquillos. El dibujo técnico implica ser súper riguroso y súper estricto con la gráfica. No hay espacio para inventar cosas, hay que seguir los códigos. Entonces, por eso me parece importante. Y buena pregunta la de Litan, ¿no? La lámina 3 y la lámina 6 de la semana pasada, o sea, del lunes pasado. Lámina 13, ahí están las pistas para referirse a cualquier cuestión referente de las codas. ¿Más preguntas, chiquillos? Profe, yo tengo Sí. una duda. Con lo que dijo sobre que tenía que ir hacia el norte, ¿cómo eso? Eso que... ¿La orientación? Sí. Ya. Veamos un ejemplo. Ya, miren, les voy a mostrar dónde estoy yo. Google Maps. Cerremos el Facebook, sí. ¿Dónde está? Google Maps. Ya,
Mi oficina está ubicada... Acá está la Plaza de Armas. Aquí está la 3 Norte. Ya bien. Si ustedes se fijan en el Google Maps, normalmente el norte te lo deja para arriba. Eso es una especie de convención que incluso excede, digamos, lo que ocurre en los planos. Lo normal es pensar que el norte va para arriba. Después vamos a empezar a hablar de ya, pero el norte, ¿por qué el norte? Etcétera, etcétera. Pero lo que sea. Aquí está el edificio donde está ubicada mi oficina, ¿ya? Yo estoy sentado como casi aquí, como llegando a la esquina. Acá está el Colegio La Salle, acá está el Teatro Regional, etcétera. Entonces, como está el norte para arriba, ¿cierto? Yo tendría que dibujar el edificio en este mismo sentido. Y si se dan cuenta, el edificio tiene como una leve inclinación, ¿cierto? No está 100% recto. Porque esa calle, la 1 Norte, tiene un pequeño grado de inclinación. Entonces, lo que yo haría en ese caso sería, a ver cómo era que se hacía esta cuestión. Parece que era en el Google Maps. No puedo cambiar el norte acá, girarlo. Pucha, qué pesado, ¿verdad? Que aquí no se puede. Aquí está, aquí está. Control. Ahí está, ahí está. Entonces yo, mira, si se fijan, es el norte real, ¿cierto? Aquí está el edificio, aquí. Aquí. Pero yo lo dibujaría un poquito más inclinado, ¿cierto? Para poder tener la ortogonal ahí. Para dejarlo lo más recto posible y el muro quede lo más vertical posible, 90 grados, ¿cierto? Entonces, si se fijan acá, mi norte está levemente inclinado hacia el lado. Eso está correcto, ¿no? Porque dibujamos de una manera ortogonal, ¿cierto? En el plano, para que las cotas y el dibujo sea fácil, y el norte lo condiciona un poco a ese dibujo, ¿cierto? Lo condiciona, pero sigue estando para arriba el norte. Lo que yo no podría hacer sería dibujar, por ejemplo, démoslo vuelta entero esta cuestión. El norte para abajo, ¿no? O sea, hacia allá está la Plaza de Armas ahora, ¿no? Y yo dibujaría esta cuestión así. Es un dibujo que es incorrecto. O sea, siempre es importante dejar el norte arriba porque eso condiciona la vista, ¿cierto? Determinadas decisiones arquitectónicas que se defenderían por sí solas. Por ejemplo, la buena ubicación de ventanas. Uno no comprendería una cantidad de ventanas, digamos, que va hacia arriba si nosotros tenemos el plano hacia abajo, ¿no? Al revés, porque nosotros necesitaríamos decir, bueno, en realidad estoy poniendo la mejor cantidad de ventanas mirando hacia el norte para un mejor asoleamiento, etcétera, etcétera. Igual si yo la pongo, por ejemplo, hacia el poniente, pues, o sea, como que la giro hacia el otro lado. Pongamos, por ejemplo, ya pues gira, ahí. O sea, no tendría sentido. ¿Dónde está el norte? Es la primera pregunta que uno hace. Por eso la convención y lo importante es que todos los planos, como se ve en este edificio, y yo puedo incluso condicionarlo un poquito, insisto. O sea, si es que existe una pendiente, así, que el dibujo me quede así, yo puedo devolverlo para dejarlo un poco arriba, pero la idea es que el norte siempre quede mirando hacia arriba. Esa es como la razón. Y la razón de eso, insisto, es por comprensión, por código, porque nosotros sabríamos, ya, si el norte está para arriba, entiendo por qué tenía una cantidad de ventanas para arriba, por ejemplo, y tenía el poniente más o menos cubierto. Por ejemplo, ya sé por qué tenía el alero para allá, y porque llueve mucho en este sector. Por ejemplo, ya tengo ya cacho dónde está tu casa mirando para allá, porque la calle de acceso está acá y tú vayas a darle una vuelta para llegar al auto, qué sé yo, pueden haber mil motivos. Pero sí, eso. Cada casa de ustedes primero mentalicen dónde está el norte y luego van a cachar hacia dónde cuál es la parte que van a tener que poner arriba en el papel, ¿no? En el dibujo. Y de ahí para abajo. Eso. Más preguntas, chiquillos. Profe, sobre el número de la cota, ¿tiene que quedar así como un número cerrado, tipo 1,8 o puede quedar 1,85, 2, por ejemplo? Buena pregunta. Sí, porque uno puede medir y las cuestiones quedan como mea 1, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 4. No, si ustedes se dan cuenta, en casi todos los ejemplos existen dos números después del 0. 3,03, 3, bla, bla, bla. Y también existe lo que se denomina el redondeo. Aquí están las cuestiones cerradas en 0 o en 5. Yo las redondearía, sí, yo las redondearía.
Si ya. mide 3,18, yo le pongo 3,2. Es Normalmente que, por esas ejemplo, son zonas en mi rotas. casa hay medidas que son 1,815, 1,25, 205. Ujú. Sí, 1,205. Es tan No, yo pondría 1,2 nomás. Y Ah, ya. 1,85. Sí, redondealo, ¿no? Redondealo. Ya. Bien, buena pregunta. Más preguntas, chiquillos. Voy a prender la luz. Ah, sí, el orden de las cotas, onda, donde se usan las letras y los números. ¿Los ejes? Claro, eso, lo dije. Ya. Eso lo había explicado. Bueno, en cada uno de los ejemplos está. Si es que ven alguno que está cambiado. No sé. Espérenme. Sí, es ¿Dónde que está? había dicho como la orientación Esa. del... Sí, claro, esa. Sí, esa. La lámina 35, esta es del jueves pasado, si no me equivoco. Del jueves pasado. Sí, a ver. Esta es la semana 5. Sí, en la semana 5 la lámina 35. Este planito que se ve como súper penca, como de una pura pieza, esa es la regla. Números para allá, letras para acá. Número horizontal, letra vertical. Sí, este plano se ve como súper charcha, se ve pero es súper clarificador en eso. Es súper clarificador. De hecho, a ver, espérenme un poquito. Voy a ver. Espérenme, voy a buscar algo. ¿Dónde está? Esta cuestión hace tiempo que no la abrí. ¿Dónde está? Aquí debería estar. No. Miren, les voy a mostrar este plano, el plano del anteproyecto, podríamos hablarle así, de la vivienda, de una vivienda que hice en el año 2019-2020, cuya construcción está estancada por la maldita pandemia. No hay constructor en el sector. La cosa es que la lámina 1 que voy a presentar es la siguiente, para que vean cuáles son las cantidades de legajo de planos que uno debería tener normalmente, ¿no? Y después, a medida que vayan pasando en los talleres, les van a empezar a pedir este tipo de cosas. Lo primero es que tengo dibujado, ¿cierto? Un pequeño emplazamiento, ¿no? Aquí está dibujado abajo. Voy a hacerle un zoom para que se vea un poco mejor. Sí, este es como un plano de ubicación en realidad. Es una escala indeterminada, pero nos permiten comprender que desde Curepto, en cambio de antes de llegar a Curepto, en vez de seguir hacia el río Mataquito, ¿no? Y viniendo desde Talca, uno se mete por el sector Hornillo, se mete por unos callejones tremendos y llega ahí, a la quebrada Ramírez, acá al lado, ¿no? Ese plano sirve para poder informar más o menos ahí es donde llega la cosa, ¿no? Después de eso tenemos un plano del emplazamiento, ¿no? Este es de ubicación y luego tenemos el del emplazamiento. Si se fijan, el de ubicación acá abajo dice SE, que significa sin escala. Y ahí es donde yo tengo dibujado, por ejemplo, el norte, ¿cierto? El norte siempre va arriba, chiquillo. Entonces el norte yo lo dibujo con un círculo y una línea más gruesa mostrando la inclinación del norte. El emplazamiento de mi terreno ya era un terreno enorme, son 9 hectáreas, 9,69, y la habitación, ¿no? La casa queda en este sector, ¿no? Como que muestro, digamos, la distancia desde un punto y desde otro punto para poder señalar cuál es la ubicación relativa, ¿no? de esa casa en el terreno, como para poder asentarla. Y luego también tengo otro plano de emplazamiento también, pero a una escala mayor, porque el terreno, digamos, era tan grande que tuve que poner dos desplazamientos, uno a escala 1000 y uno a escala 150, pero en este hago un enfoque, ¿cierto? A dónde está el sector donde está ubicada la casa. Y en él yo pongo, ¿cierto? Líneas de nivel de terreno, ¿no? Que en este caso hice un topógrafo, yo simplemente tomé esas líneas y voy y emplazo la casa sobre ello, ¿no? Y digamos, digo, esa es la ubicación, existe un acceso de el camino vecinal, etcétera. Ese plano, la primera lámina de este legajo, que es súper corto porque es de anteproyecto, ¿no? Después hay uno que es estructural y que la cuestión se complejiza, ¿no? Este busca emplazar la casa. Todavía no muestra nada de la casa, solo decir cómo llegar y cómo está ubicada en un terreno indeterminado, ¿no? Después de eso, esperen, verdad que está en el PDF separado. Después de eso tenemos este plano.
Y en este plano aparece la planta, ¿no? Pero antes de meternos a la planta, que está dibujada en escala 1:50, la misma escala que tienen que dibujar ustedes, ¿no? Se dibuja un cuadro de superficie normalmente en un legajo. ¿Qué es el cuadro de superficie? El cuadro de superficie lo que nos permite es saber, aquí está, nos permite saber en primer y segundo nivel cuáles son las superficies de los polígonos que nosotros ocupamos. Si nosotros después observamos cuestiones tales como la ordenanza, ¿cierto? Que nos da como los lineamientos de la construcción para poder, por ejemplo, calcular cuánto es la superficie que mide nuestra casa, cuánto es la superficie que mide la casa ustedes, ¿no? Ustedes van a poder comprender de que al menos cuando existen terrazas, lugares aterrazados, a lo mejor ahí se calcula la mitad de la superficie. Cuando un terreno está absolutamente cerrado, se ocupa y se calcula la totalidad de la superficie. Entonces, estos polígonos lo que nos permiten es saber eso, ¿no? Saber que, por ejemplo, el sector B de esta vivienda, ¿cierto? Se cuenta el total de la cantidad de metros cuadrados, ¿no? Metros por metros, metros cuadrados. Y estos lugares que son como abalconados, ¿no? Se calcula la mitad de esa superficie. ACE, aquí parece, ACE, se dibuja la mitad de eso. Y se suma y tenemos ya una superficie de una vivienda que es 134,73 metros cuadrados. La superficie del terreno, se establece esa comparación, ¿no? Para poder decir, estoy construyendo menos de lo que el terreno, ¿no? O lo que el certificado de informaciones previas me permite construir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para eso sirve ello. Y luego entra uno a hablar de la planta, ¿no? Y aquí, si se dan cuenta, yo utilicé solamente 2 líneas de cotas, ¿no? Puse una que es la que refiere al exterior, puse otra la que refiere a la entrecotas, ¿no? Y puse una refiriendo a la fachada exterior, ¿no? En algunos lugares puse el cotas por adentro, ¿no? Para poder referirme de los recintos. Esto es más para comunicarme yo más como con la clienta de esta vivienda, ¿cierto? Existe una balconada, existe una cocina, etcétera, etcétera. Trazo donde estoy haciendo los cortes, ¿no? Aquí, si ustedes ven una flechita que dice B, una flechita que dice B, y acá hay una flechita que dice A y otra flechita que dice A. Esta flechita me sirve para señalar dónde en la planta estoy diciendo, de aquí voy a mostrar el corte que viene en la lámina siguiente, ¿cierto? Y estoy mirando hacia allá. Por eso es que existe esa flechita. No es simplemente una línea, sino que hay una flechita. ¿Cómo se dibuja? Es más o menos así. Es una flecha con la letra. Como les mencionaba en la otra clase, los cortes se llaman AA o BB, es porque básicamente aparece una A aquí, ¿cierto? Escrita, y existe otra A acá escrita. Entonces, de A a A. No es de A a B, es de A a A y de B a B, como en este caso. Podría haber hecho 32 cortes más y cada uno se hubiera llamado CC, DD, EE, etcétera, etcétera. Aquí dibujé la altura de piso de nivel, ¿cierto? Escribí incluso qué son los recintos propuestos, ¿no? El mobiliario dibujado, lo dibujé con una línea mucho más delgada porque lo que nos interesaba más era comentar acerca de los espacios en este caso, porque era un anteproyecto. Y después en el segundo piso sigo haciendo, si se dan cuenta, los ejes que yo pongo, ¿no? A, B, C, D, E. Existen algunos que son primas, que era lo que le mencionaba el otro día. Pero es porque, claro, en el primer piso, que es este plano de acá, no pasa nada en este eje, pero sí ocurre en el segundo, ¿no? Aquí, bueno, si después vemos el estructural, en realidad sí pasa en el primero, pero acá hay un pilar importante, estructural, del cual en la cubierta hay una gran viga. Entonces, por eso es que se crea ese eje entre la A y el B, que son los observables, ¿cierto? Se crea un B', ¿no? Que es donde por temas estructurales aparece. En el otro sentido aparece el 1, 2, 3. Sí, chiquillos, sí. Estos ejes están puestos distintos en el orden, ¿no? Aquí puse los números al otro lado, pero era porque, honestamente, en este ejemplo en el que estoy mostrando, es porque nunca me habían orientado bien en el terreno, entonces yo nunca supe dónde estaba la casa hasta resultados finales. Lo bueno es que una vez que comprendí dónde estaba la orientación, que eso no les debe pasar, chiquillos, cuando proyecten, tuve suerte de que las ventanas me llegaban más o menos al lugar donde yo me acordaba, ¿no? Que así como, ya, ok, para allá supuestamente debería ser el norte, ¿no? Pero sí, por eso me quedaron los ejes cambiados. Por eso me interesa más que observen
en la ubicación de los ejes este dibujito que el que yo estoy mostrando acá, porque aquí por una razón fuera de lo referido a la clase tuve ese error. Aún así, lo que sí me interesa mostrar de este caso es que sí, aparecen algunos ejes entre medio que son B', que son cuestiones que se alejan, digamos, de lo que uno podría comprender como los ejes estructurales observables, ¿cierto? Aparecen las cotas, la señora quería una habitación monstruosa en el segundo piso, y esta es la primera parte de la construcción, etcétera, etcétera. Entonces sí, después de ello, es que yo ahí, a otra lámina más, cargando, cargo. Ahí está el corte que les mostraba. Si se dan cuenta, en el corte se muestran cada uno de los ejes también, ¿cierto? Yo los puse aquí arriba. Hay personas que dibujan esos ejes abajo. Lo importante que ocurre aquí es que ustedes van y mantienen esos mismos ejes. Voy a mantener abierta la planta para que sea observado mejor. A ver, ¿dónde está? Aquí. Vamos a poner esta acá. No. Ahí. Y este acá. Bien. Un zoom aquí. Profe, Escucho. en la planta tiene que ir la línea de corte. O sea, por ejemplo, la cota que hace el corte que después indica, o sea, se hace, donde se hace el corte, ¿La flechita? sí, Sí, pónganla. la dirección. Exacto. La flechita con la letra, ¿no? Ustedes van a bautizar su corte como AA. Corte A o corte BB. O corte BB o corte ¿Dónde CC, va? lo que sea. Exacto. Pero en la planta tienen que mostrar dónde está, porque nadie puede adivinar dónde estáis cortando en realidad. O sea, uno Sí. podría deducirlo, pero es necesario. Y se dibuja así, es súper sencillo. Es una flechita con la línea de dónde está pasando el corte, ¿cierto? Pero la flechita indica hacia dónde se está viendo. Tal cual está ahí. Ahora, si ustedes se dan cuenta, acá arribita hay uno que dice E1, pero eso es porque es un escantillón. Es como lo mismo, ¿no? Pero me interesa más el otro, el que se ve acá. A1. Y donde está el corte, si se dan cuenta, los ejes son los mismos. El eje E. No estoy inventando letras nuevas en cada plano, ¿no? La idea es relacionar cada uno de ellos. El eje D, el eje D, el eje C, el eje C. Y aquí lo que se busca hablar en el corte es principalmente temas que son más relativos a la altura, más que el ancho. Sí, hay algunas cotas que yo pongo en el otro eje, ¿cierto? Pero para poder, digamos, organizar la vista, ¿no? Organizar más o menos la información. Pero las cotas que son relacionadas a la superficie, más la planta se las lleva. Las cotas que son relacionadas a la altura, más el corte y en algunos casos la elevación se las lleva. Entonces, sí, un poco eso. ¿Qué más? Una vez que ustedes bautizan el eje A como eje A, el eje A se llama así en el primer piso, en el segundo piso, en el tercer piso. Eso me interesa que lo tengan como claro. Aquí lo dije en la clase, como para que no lo olviden. Porque ese fue un error que vi en muchos casos en el año pasado. Dibujaban el eje A y después en el segundo piso se llamaba eje C o eje D. Entonces, no. Ese eje A es un eje que se respeta en la totalidad de la vivienda hacia arriba. Si, por ejemplo, tienen un muro, ¿cierto?, del primer piso, y en el segundo piso hay un tabique que se escapa de él, ¿no?, que no está en el mismo eje, ese eje no se llama eje A, porque está fuera del virtual, ¿no? Y yo dibujaría el eje A arriba y pondría el eje donde está nuestro muro, que se retranqueó, a lo mejor por temas de entretecho, cuestiones así, por temas de alero, ¿no? Ese eje retranqueado lo llamaría A', por ejemplo. Ahí es donde aparece, digamos, esta cuestión que es una letra, pero con el apóstrofe. Así que, sí, esa cuestión pasa en muchos casos. A veces tenemos casas donde el primer piso es de ladrillo, por ejemplo, de ladrillo con una estructura de vigas de hormigón, etcétera. Y el segundo piso a veces es de madera. Y cuando es de madera, a veces pasan esos cambios en el eje. Necesito que ustedes observen bien esa cuestión. Necesito que ustedes vean bien, mira, si bajo, veo, me parece que es más grande el primer piso que el segundo piso. Eso es porque seguramente está retranqueado. Y eso tiene que aparecer dibujado en su plano.
¿Qué más? Luego de estos dos cortes, sí, ahí aparece lo que yo les mencionaba del sobrecimiento. El corte lo que busca es hablar precisamente de las cuestiones que son construidas y desde la altura de sus cosas, ¿no? Aquí le pongo la altura de los escalones, la altura de este ventanal, etcétera, etcétera, etcétera. Y después de eso aparece, está cargando, el de las elevaciones. Ustedes van a tener que dibujar una, pero yo, claro, yo hubiera tenido que dibujar esta, que es como la principal, ¿no? Lo importante de la elevación es precisamente hablar de eso. Es la medida que cuesta, esa medida tiene que aparecer. La que ¿Hay que ustedes hacer podrían... solo ¿Mm? ¿Hay que hacer solo una? Solo una elevación les pido. Ah, bueno, ya. Vale. Sí, solo una. No, con una nomás, pero la principal, la que muestre la fachada principal. Y con esa, dibújenla bien, con una buena valorización de línea y pongan la cota, digamos, de cuánto es lo más alto hasta la cumbre de la casa. Lo que ustedes pueden medir con la sombra o entendiendo, midiendo los recintos interiores y los anchos de las losas y el entretecho y el ancho de la cubierta estimado, etc. Así que eso, después de eso, ¿qué era lo que tenía esta cuestión? Ah, sí, bueno, hay otros planos que son el plano de cubierta, que está dibujado acá, como con los mismos ejes, por supuesto, porque se mantienen, y digamos unos 3 escantillones que precisamente lo que hace el escantillón es, nos permite hablar con un nivel de certeza mayor, ¿cierto? ¿Cuál es la configuración de cada muro? ¿Dónde está el estuco? El estuco cuánto ancho tiene, el mortero cuánto ancho tiene, el ladrillo, qué tipo de ladrillo se utiliza porcelanato, en algunos casos el adhesivo, cuántos milímetros de adhesivo, etcétera, Para etcétera, eso hay etcétera. que ubicar todo eso, sí, pues, si no, ¿cómo? ¿Mm? Para eso hay que ubicar todo eso, pues, si no, ¿cómo? Sí, o sea, en realidad uno puede desde el escantillón suponer las cuestiones. Uno puede decir, ya, este muro va a ser de mortero. Y desde esta información es la que uno puede ubicar en realidad. Ahora, si se dan cuenta, nosotros en este encargo no estamos pidiendo escantillón. Ya van a tener que ser escantillón, estoy seguro, en algún momento en alguna clase de estructura. Pero lo importante es que sepan que existe esto. El escantillón es un corte, ¿no? Pero que se refiere a un muro. Más que una superficie, ¿no? Porque lo que busca es hablar del detalle interior de la construcción de ese muro, ¿no? Y sí, estos muros son re simples, pero hay otros muros que está el muro, ¿cierto? Después existe un aislante térmico, existe un aislante acústico, qué sé yo, y luego existe un sistema de palillaje, el cual me recibe, por ejemplo, un OCB, y después del OCB llega, se pone encima palmetas de, qué sé yo, cerámica para la terminación. Entonces, sí. Este es el momento, ¿no? En el escantillón es el momento para poder hablar de ese tipo de detalles. Y sí, como dice el compañero, sirve para cubicar. Ahí hay un pequeño detalle de baranda también que está entre medio, así como para poder, lo que habíamos conversado como con la clienta, ¿no? Que era lo que ella quería. Y eso era lo que les quería mostrar. Más dudas, chiquillos. Si no, váyanse a trabajar. Profesor, yo tengo una duda. Dime. Mi casa tiene una extensión en el segundo piso que no tiene nada del primer piso abajo. ¿Cómo debería llamar a los ejes de esa extensión? Si no respetan ningún eje, yo les pondría el nombre del eje más cercano al que estáis viendo y le pondría prima. Por ejemplo, si tu eje A del primer piso está acá y el otro está como levemente corrido, pero en el mismo, o sea, como cerquita, le pondría A prima. Eso es lo que yo haría. B prima, Ya. C prima, D prima, E prima, etc. Ya, vale, gracias. Dale. Lo importante es que no tengan el mismo eje. Si no están pasando por el mismo eje, no pueden tener el mismo nombre. ¿Más preguntas? ¿No? ¿Alguien quiere mostrar algo, algún avance? ¿No? Bien, si no hay más preguntas, mi último comentario del día para poder cerrar la clase es, este trabajo es un trabajo que les va a demandar tiempo, se lo aseguro. Son hartas cosas las que hay que dibujar, pero como les decía, desde el trabajo de la planta técnica, uno extrae información para la planta ilustrativa. Desde el trabajo del corte, uno extrae información para la elevación. Entonces, está un poco como homologado el asunto. Así que les sugiero astucia a la hora de hacer esta cuestión. Lo otro, como demanda tiempo,
avancen de a poco todos los días en esta cuestión, porque no lo van a poder hacer todo al final, se lo aseguro, no lo van a poder hacer. Y van a estresarse, y van a decir, pucha, ¿por qué elegí esta carrera? Etcétera, etcétera. El orden aquí es importante, chiquillos. Sean organizados con su tiempo, se lo insisto. Para que también trabajen en taller de manera correcta, ¿no? Insisto, es un trabajo que demanda tiempo. Por eso incluso la entrega está después de la de taller. Así que organícense, chiquillos, se los advierto. Deberían ya todos al menos haber empezado la planta, deberían haberlo hecho. Vi un correo ayer que me llegaba digamos, de que ya estaban avanzando y dibujando el bow window. Excelente, sigan enviando cuestiones, sigan enviando cosas. Y como ese correo que me llegó, también se lo sugiero, primero dibújenlo en un portaminas, ¿cierto? Y luego pasen a tiralíneas para que no cometan ningún error. Y no tengan que empezar de nuevo, sería lo peor que les podría pasar, ¿cierto? Así que eso, si no existe ningún comentario más de parte de ustedes, voy a dejar de grabar y los dejo libres para que se vayan a trabajar, chiquillos, porque hay harto trabajo que hacer. Profe, la Itán. escala es una 50, ¿cierto? 1:50, señor. ¿Y sirven los conversores de escala de Google o no? O más o menos no. ¿Cómo los conversores de escala? A ver, explícame, ¿qué es esa cuestión? Pero es que hay, pues. A ver. Sí, hay, y uno pone la medida real y los convierte en escala 1:50 o 1:100, lo que sea. Ah, sí, pues, sí, aquí estoy viendo una. Es para usar regla. Sí. ¿Cómo? Sí. Sí, pues aquí, mira, aquí estoy viendo una, a ver. Te refería a esto, por ejemplo. Relación de escala. Esa misma. Sí, por supuesto. Claro que sí, claro que sí. Esto resume lo que yo les comentaba en la clase pasada. 1 centímetro del papel equivale a 50 centímetros de la vida real. 1 centímetro, perdón, pongamos 1 centímetro aquí, claro, 1 centímetro equivale a 5 centímetros. Está bien, porque es 1:50. Por ejemplo, ¿qué pasa si? Pero está en milímetros. Digo, está en milímetros. Ahí sí. 1 centímetro de la vida real equivale a 50 centímetros de la realidad. O sea, perdón, 1 centímetro del papel, 1 centímetro de la realidad. Digamos cuánto miden 2 centímetros de la escala, son 1 metro. Exacto. 2 centímetros es 1 metro. Sí. Por supuesto que sirve. Si es que tienen alguna duda. 2 centímetros de nuevo, profe. ¿Cómo? Los dos están en centímetros de nuevo. Sí, pues, por supuesto. Pero me está diciendo que 100 centímetros, 1 metro de la realidad, significa 2 centímetros en el papel. Eso está Ya. bien. Sí. Está bien. Claro, yo podría poner aquí metro y me debería decir lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa si yo pongo 1 metro? 1 metro me equivale a 2 centímetros. Es lo mismo. Sí, es buena página esta. Nunca había pensado en buscar una cuestión así en Google, para ser franco. Bueno, es que con un escalímetro la cuestión sale al tiro. Pero sí, por supuesto. Buena acotación. ¿Alguien puso algo en el chat o no? A ver. ¿El boceto de levantamiento también tiene que dibujarse con tiralínea? No, señor, Felipe, no. El boceto de tiralínea es como a ustedes les quedó. Si lo dibujaron con un lápiz Bic, si lo dibujaron con un plumón, si lo dibujaron con un destacador, como sea que esté, así es. Esa cuestión es un material que es para ustedes, pero ustedes lo van a mostrar. Pero la gracia del boceto es que ustedes recorrieron la casa, la dibujaron como pudieron, ¿no? Esa inexactitud es propia de un boceto de levantamiento. Lo importante es mostrarlo. Esa es la gracia. Y mostrarlo tal cual es. Si es feo, es feo. Si es bonito, es bonito. No es necesario el tiralínea. Por supuesto que alguien puede hacerlo en tiralínea y andar caminando con tiralínea y le va a quedar horrible. Igual, no sé. O le va a quedar bacán. Tiene un pulso espectacular, como sea. La gracia del boceto es eso. La honestidad de ella. La honestidad en la cual uno va recorriendo la casa y va midiendo cada cosa, va midiendo los muebles, va midiendo la altura de las cosas, etc. Así que eso. ¿Más preguntas? ¿No? ¿Cerramos? Aprovechen, chiquillos.
Bien. Quedamos entonces. El resto de esta hora está destinada para que ustedes sigan trabajando. Así que detengo la grabación